quiero que me acompañe. Vaya conmigo a la carta a los Romanos 6:14. Carta a los Romanos capítulo 6 versículo 14. La palabra del Señor lee: en el nombre del Padre, el gobierno y la bendición del Hijo, el gobierno del Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice amén. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo leemos nuevamente. Preste atención allí. Porque el pecado, diga conmigo, pecado, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias te damos por este privilegio y esta oportunidad que tú nos das. Todo nuestro ser es tuyo, te pertenece, y hoy rendimos integralmente todo ello para que tú nos hables, para que tú nos ministres, para que tú nos afirmes, nos establezca en la verdad y en el poder suficiente y sabio de la revelación de tu palabra. Que tu palabra pueda hacer la operación en nosotros y el propósito, las razones y los motivos por los cuales ella hoy es enviada a cada uno de nuestros corazones. Mira, mi Señor, Padre eterno, el que ha llegado aquí hoy con una necesidad, tú la conoces. Tú suples todas y cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, que tu Espíritu hable, porque tu iglesia tiene oídos para oír lo que tu Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hoy quiero predicar o enseñar bajo el tema: el señorío del espíritu de vida en los hijos. ¿Dónde están los hijos? Vamos, levanten la mano los hijos. ¿Dónde están? El señorío del espíritu de vida en los hijos. La semana pasada estuvimos culminando una serie que nos tardamos, creo que 2 domingos, si no me equivoco, hablando bajo el tema firmes en su gracia. Eso fue lo que estuvimos allí hablando por 2 sesiones de enseñanza, y hoy nos vamos a quedar en la misma línea. Vamos a trazar nos quedaremos en ese mismo camino, en esa misma línea en lo que se refiere a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque la realidad es que, mis amados hermanos, surge una expresión de gobierno y señorío en los hijos de Dios cuando estamos viviendo y manifestando la gracia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo declaró de esta manera a los romanos en su carta. En el capítulo 5 y versículo 17, el apóstol allí mencionó, declaró y dijo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por uno solo reinó la muerte en Adán, muchos más reinarán en vida por uno solo. Diga conmigo, Jesucristo. Aleluya. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, esto amerita entender, mis amados hermanos, que la gracia de Dios tiene una expresión en los hijos que la han recibido, de reino, gobierno y señorío. Y esta bendición llegó a los hijos cuando fueron adoptados como hijos, cuando fueron aceptados en el amado, y ahí en ese momento por uno solo, diga conmigo, uno solo, Jesucristo, recibimos la abundancia de la gracia por el don de su justicia. Gloria al Señor. Y allí es que comienza, diga conmigo, un señorío. Porque tenemos un ¿qué? Un Señor. Y si tenemos un Señor, nuestra expresión de vida tiene que ser un señorío. Eso tiene que comenzar a manifestarse en cada uno de los hijos. La palabra señorío en el griego es
curiotes, que significa dominio, autoridad y gobierno. Eso es lo que significa. Creo que los técnicos me están ayudando y usted lo puede ver ahí en el proyector. Curiotes en el griego, señorío, dominio, autoridad y gobierno. La realidad es, mis amados, que todo ser humano o está señoreando en vida por un señor o está siendo señoreado. Lo repito nuevamente. Todo ser humano o está señoreando en vida por el Señor que tiene control de ella o está siendo señoreado. Y por eso es que viene la declaración que encontramos del apóstol Pablo cuando él declaró que el pecado, la única manera que tiene dominio y poder y autoridad es cuando está señoreando sobre los corazones de los hombres. Pero nosotros, mis amados, si deseamos conocer a profundidad, claramente, nuestra vida interior, esto es necesario que la iglesia conozca estos principios de gobierno y expresión de vida, porque nosotros debemos manifestar el señorío por nuestro Señor. La palabra Señor es Kyrios, que es el todo soberano, que es el Rey todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él ha llegado para manifestar a través de nuestras vidas el señorío. Y para que nosotros entendamos estas profundidades, nuestra vida interior, y tener más que una victoria y señorío sobre el pecado, debemos conocer lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta a los romanos, y específicamente en el capítulo 7 de esta carta. Porque el apóstol Pablo menciona o hace referencia a 3 tipos de vida. Diga conmigo, 3 tipos. Hay 3 tipos de vida que coexisten en una misma persona. Específicamente en los nacidos nuevamente de Dios. Porque usted ha nacido 2 veces. Aleluya. Nació de su mamá y de su papá, pero también fue engendrado por Dios en Cristo. Ha nacido de nuevo por el Espíritu. Entonces, número 1, se menciona la vida humana. La vida humana, esta clase o calidad de vida, se obtiene mediante la creación. Por eso es que hay muchos creados, pero no todos engendrados. Aleluya. Hay muchos allá afuera que existen, pero no viven. Gloria al Señor. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. Los creados existen, pero no viven. Los engendrados fueron creados, pero ahora viven la vida eterna en Cristo el Señor. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es lo que dice Génesis 2:7, cuando Dios creó. Esa es la vida humana. ¿Qué Dios hizo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Aleluya. Un ser viviente. Ahora, la segunda clase de vida, diga conmigo, la vida divina. La vida divina, esta obviamente se ha obtenido mediante el nuevo nacimiento. Esa es la que por gracia, diga conmigo, por gracia tenemos. Mire cómo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Mire qué intenso es eso. Sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es, y no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la revelación del verbo de vida, la palabra viviente, la revelación de Cristo en la palabra. O sea, no verá la vida el que rehúsa creer en ella, porque la vida es Cristo. Y Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, diga conmigo, ese soy yo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso le dije que muchos existen pero no viven.
andan sin rumbo, andan sin norte, andan sin un propósito, andan sin un sentido de vivir, porque no tienen una expresión y una calidad de vida divina que los oriente para lo que ellos fueron creados. Alabado sea el Señor. Pero hay una tercer calidad o una tercer tipo de vida. Diga conmigo, la vida del mal. La vida del mal, este tipo de vida, lamentablemente todos los descendientes de Adán la heredaron mediante su muerte espiritual. Porque ¿cuántos de los que están aquí comieron del fruto en la creación? ¿Verdad que ninguno de nosotros? Pero heredamos ese pecado. Por eso todos nacimos pecadores. Un niño no es pecador porque peca. Un niño es pecador porque nace. Y automáticamente al nacer se hereda por medio de la descendencia, de la implicación de la rebelión y la desobediencia, de separación e independencia que llevó a cabo Adán en un principio. Y en él estábamos todos. En Adán estaba toda la humanidad, porque él era un prototipo. Él era un representativo de toda la descendencia que venía detrás de él. Por eso es que aquí Pablo dice en Romanos: todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos eran pecadores, pero gloria a Dios por Cristo. Aleluya. Porque si en Adán y por su transgresión muchos fueron pecadores, ahora también en Cristo muchos han sido justificados. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Celebra a Cristo. Pero el apóstol Pablo lo explica de esta manera en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 18 al 20, porque hay una frustración del hombre natural que Pablo la describe y la declara, la menciona ahí. Del hombre frustrado, carnal y natural, que se encuentra en una posición donde él por sus propias fuerzas no la puede cambiar. Y lo declara ahí en 7, 18 al 20 y dice Pablo, hablando, describiendo esta condición, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Le dije, esa es la vida del mal. No mora el bien. Mora habla de morada, de habitación, de residencia, pertenencia, establecimiento. Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Diga, la vida del mal. Por eso es que encontramos entonces que hay una realidad que no podemos obviar, que se revela en este principio. El hombre es como una ilustración en miniatura de lo que fue aquel huerto del Edén. Y se los voy a explicar. Porque en Génesis capítulo 2 encontramos este cuadro. Cuando Dios crea, 2:7, Dios sopla aliento de vida, hálito de vida. El hombre llega a ser ¿un qué? Un alma viviente, un ser viviente. Entonces, la vida humana creada es lo que constituye la vida humana, o sea, el hálito de vida. Pero también Dios en aquella creación pone un ¿qué? Un árbol de vida en medio del huerto. ¿Y qué era lo que representaba ese árbol de vida? Diga conmigo, la vida divina, la vida de Dios, la vida que provenía de Él. Pero también puso en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál es el que representa eso? Diga conmigo, la vida del pecado o la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Entonces, estamos viendo acá y quiero enseñar. ¿Cuánto me dan la oportunidad de enseñar acá hoy? Gloria al Señor. Recuerde que no venimos a salir aquí entusiasmados, sino entrenados. Gloria al Señor. Mi deseo y anhelo ardiente es que cuando salgamos allá afuera
haya una iglesia entrenada que pueda manifestar no una ilusión o un entusiasmo, sino una expresión de un espíritu de vida que lo gobierna y lo hace gobernar. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Porque esto no es apariencia ni estética religiosa. Esto se trata de una vida que gobierna. Diga conmigo, una vida que gobierna. Y es la vida divina, la de Dios. Oh, gloria al Señor. Porque esa no se puede aparentar. Esa o la tienen o no la tienen. Aleluya, gloria. Entonces, el hombre se convierte en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque hay una continua toma de decisiones de cómo nosotros operar y funcionar por medio de nuestra rendición y sujeción de dónde vamos a comer. Aleluya. Porque el hombre no se define por lo que hace, sino por lo que come. Gloria al Señor. Aleluya. Si el hombre se alimenta bien, estará bien. Porque se puede hacer muchas cosas, pero si no hay una buena alimentación. ¿Y de dónde usted está comiendo? Usted no come del árbol del bien y del mal, de la ciencia. Usted come del árbol de la vida. Porque usted es un pámpano y usted está unido a Cristo. Y usted pertenece y permanece a Cristo. Y mientras usted tome de esa savia, llegarán donde usted para tomar el fruto del pámpano que usted, Dios lo ha hecho por gracia. Alabado sea el Señor. Entonces esto hay que entenderlo. Porque tenemos también las clases de vida tienen una ubicación. Las clases de vida tienen una ubicación. ¿Dónde se encuentra la vida humana? Diga conmigo, en el alma. La vida humana se encuentra en el alma del hombre. Número 2, la vida de Dios, que ya les dije que ocurrió por el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, porque usted no puede nacer de nuevo por sus propias fuerzas. Así como usted no quiso salir de su papá ni su mamá por su propia fuerza. A usted lo trajeron acá, usted no lo decidió. Aleluya. Pues usted nace de nuevo por medio de la vida de Dios en el nuevo nacimiento. Y esa vida divina tiene una ubicación. Diga conmigo, en mi espíritu. La vida de Dios no está en su alma, está en su espíritu. Por eso es que usted tiene el Hijo de Dios. Tiene un espíritu renacido, regenerado y recreado a una nueva calidad de vida. Aleluya. Eso es lo que va a tener una expresión. Pablo lo dijo, 1 Corintios 3:16. Mire cómo Pablo lo declara. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Por eso esto es edificio, pero esto no es templo. Oh, voy para el templo. No, el templo está donde usted esté. Aquí se reúnen muchos templos para manifestar la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Usted es templo uno solo, pero cuando todos los templos se reúnen, entonces manifiestan la expresión de la iglesia. Por eso donde dos o más estén en su nombre, ahí está el cuerpo expresado de Cristo para manifestar la vida divina que está en esos redimidos. Oh, gloria al Señor, aleluya. Pero dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En vosotros. ¿En dónde? ¿En el alma? No, en el Espíritu. Entonces, ahora, ¿dónde está la vida del mal? Porque hay una vida del mal, la vida del pecado, que es la número 3, que recibimos por la caída de Adán. Esa se encuentra, diga conmigo, en mi cuerpo, en el cuerpo. Esa se encuentra ¿dónde? En el cuerpo. Antes de proceder, quiero que ustedes entiendan, y yo lo he mencionado acá anteriormente, pero lo vuelvo a enfatizar para que vuelva a injertarse en su espíritu, internalizarse y usted lo pueda comprender y poder ser bendecido. Cada vida tiene una ley innata. Diga conmigo, cada vida tiene una ley innata. Una ley que pertenece a esa vida. ¿Cuántos acá le enseñan a su perrito a ladrar?
¿Verdad que no? Usted no le tiene que enseñar a su perrito a ladrar. Y si tiene un pescadito, a nadar. ¿Por qué no? Porque ya esa vida que se injertó tiene en sí misma una ley que la hace expresar lo que ella es. Oh, gloria al Señor. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Usted no le tiene que enseñar al mono a rascarse, ni en la manera como lo hace, porque él sabe cómo hacerlo. Porque ya está en él. Ni al cerdito a buscar el fango, porque por más que usted lo bañe y lo vista bien, si encuentra uno de estos aguaceros que está cayendo ahora en este mes, sabe dónde va a terminar. Porque es algo, una ley de vida que ya está gobernando y expresando lo que ese cerdito, ese perrito, ese pez, ese animal posee innatamente dentro de sí mismo. Entonces los hijos de Dios también escudriñaremos ahora que tenemos una vida que la expresa. Gloria al Señor, aleluya. ¿Estamos acá? Entonces, pero hay 4 leyes. Diga conmigo, vimos 3 clases de vida, pero hay 4 leyes. Y las vamos a ver porque Pablo las mencionó. Pablo las mencionó en la carta a los Romanos, aquí en el capítulo 7 también, de los versos 22 al 25. Cuando Pablo declara allí, dice: pero según el hombre interior, mire cómo Pablo dice: me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Ese es el cuerpo, la carne. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego les voy a explicar lo que es eso, el cuerpo de muerte. Pero Pablo está declarando: ¿quién me podrá librar de este? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Diga conmigo 4 leyes. Hay 4 leyes que mencionó el apóstol Pablo acá. Número 1, la ley de Dios. Diga conmigo, la ley de Dios. Es conocida también como la ley de Moisés, o sea que se le entregó a Moisés para que la revelara al pueblo escogido, a la nación escogida, al pueblo de Israel en el Sinaí, cuando allá ellos llegan ya siendo libertados de Egipto. Ella contiene los estatutos de Dios, que están escritos en piedra fuera del hombre. Esta ley revela la justicia, la santidad de Dios, el carácter perfecto de Dios. Revela lo que Dios aprueba y desaprueba, lo cual también nos capacita a cada uno de nosotros para saber lo que Dios condena y justifica. Pero en ella misma no nos capacita para poder realizarla. O sea, la ley, ¿cuántos se han pesado en una báscula aquí? Seamos sinceros, quizás usted antes de venir para acá estaba pesándose. Y estaba allí mirando cuánto había ganado o cuánto había perdido. Ahora, la realidad es que usted se pesó en esa báscula y esa báscula le dijo cómo usted estaba, ¿verdad que sí? Ahora esa báscula le ayuda a cambiarlo, el peso. No, ¿verdad que no? El termómetro te dice si tienes fiebre o no tienes fiebre, pero ¿te quita la fiebre? No. La ley de Dios era para expresar la condición del hombre y para decirle: sin mí nada eres. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque la ley señalaba y le decía: el único justo, el único santo, el único puro, el único digno, el único creador y el que tiene todo el dominio y señorío es Dios. Y ustedes son criaturas y ustedes se les demanda algo que no lo van a poder cumplir sin la asistencia del dador de ella. Oh, gloria al Señor, aleluya. ¿Estamos entendiendo?
Entonces, el hombre sin Cristo y sin su gracia revelada en su vida no podía cumplir con la ley de Dios. Era imposible. Por eso es la frustración y la descripción que Pablo presenta ahí, en ese capítulo número 7, donde él quiere, pero no, está expresando que no puede en su propia habilidad. Y él expresa otra ley. Diga conmigo, la ley de la mente. Le dije la ley de Dios, que es santa. La ley de Dios no es mala. La ley de Dios es santa, justa, pura, perfecta, recta. Expresa el carácter de Él. Es todo lo que Él aprueba y desaprueba. Pero ningún hombre la puede cumplir si Él no lo asiste. Por eso es que hay una falla en una persona creer que puede cumplir con la ley de Dios sin la asistencia de Dios, que era lo que le pasaba a los fariseos y a los hombres que se autojustificaban, que ellos mismos creían que eran más espirituales porque cumplían 2 o 3 y estaban desatendiendo 10. Aleluya. Porque eso es lo que sucede, que hay muchos que les gusta algunas partes y cumplen con algunas pero dejan la otra, y las que cumplen es para condenar a los otros hermanos. Pero eso no es así. Diga conmigo, eso no es así. Porque ahora lo que nos rige es una gracia en la cual nosotros estamos firmes. Porque la gracia es la expresión de una vida en Cristo que Él nos dio, no tan solamente el conocimiento de su ley, sino que también nos dio la habilidad por su Espíritu para poder cumplirla. Porque ahora usted no mata. Mire, mi hermano, yo estaba viendo un reportaje y me dolió mucho. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que un padre decapite y meta a su hijo que decapitó y lo mató, le quitó la vida, lo picó en pedazos y lo puso en su refrigerador? ¿Cómo es posible algo tan horripilante? Y el Espíritu habla y me dice, si yo no estuviera en ti, eso también pudiera pasar contigo. Y me asusté. Sí, porque a veces nos creemos la última Coca-Cola. Y el Espíritu Santo te tiene que decir, aquí no es que tú seas bueno, es que la bondad de Dios te gobierna. ¡Ajá! La gracia de Dios está en ti. Y lo que te hace cumplir y obedecer los estatutos y los mandatos de Dios no es de que tienes el pecho inflado, sino de que tienes un Espíritu Santo que te lleva a la verdad y a la justicia perfecta de Dios. Aleluya. Que a veces nos creemos buenos porque obedecemos en 2 o 3 cositas. Y Dios dice, no se trata de tu bonanza, sino de mi bonanza. Oh, gloria al Señor. Por eso es que la gracia, mire mi hermano, la gracia es lo que más desnuda el orgullo del hombre. Porque el hombre siempre se quiere sentir que gana algo por su propia fuerza. No, el Señor me dio esto, pero muchachos, si tú supieras las horas que yo oré. No, los ayunos que yo hice para que el Señor me pudiera dar esto. ¿Cómo? No, eso tú no lo pagaste. Tú no puedes comprar nada divino. Eso viene por gracia. Si te lo dieron es porque maduraste y te lo confiaron para que puedas señorear en vida por eso. Pero no es que lo compraste, porque en el reino nada se compra. En el reino se recibe por herencia en gracia divina. Estamos entendiendo, por eso la gracia desnuda el orgullo del hombre. La gracia, cuando queremos tratar de exponernos, la gracia te dice, no tú, sino la gracia de Dios en ti. Alabado sea el Señor. Entonces, mire lo que sucedía con el apóstol.
Esta ley de la mente se define como el hombre, aunque murió espiritualmente, el hombre retuvo como una parte que lo hace obrar bien, que lo hace hacer cosas buenas. ¿Cuántos han conocido personas buenas que no tienen a Cristo? Levanten las manos. ¿Verdad que sí? Hay personas buenas que uno las define como buenas, pero no es el bien de Dios, es el bien del hombre. ¿Entendemos ese punto? Y lo vamos a ver más adelante. Está el bien de Dios y está el bien del hombre. Porque si algo hace la sutileza de la carne, la sutileza del hombre natural y carnal, es hacer cosas buenas para él traerse mérito, para él sentirse bien, para él calmar su conciencia pecaminosa. Él hace cosas y dice: ya me siento bien porque le di $20 al vagabundo. Ya yo soy bueno. ¿Estamos entendiendo eso? Pero eso delante de Dios no define el bien de Dios. Eso es que el hombre en sí mismo tiene la habilidad y la capacidad de poder él hacer cosas buenas. Pero la ley de la mente solo produce el deseo, diga conmigo, el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para lograrlo. El hombre sin Cristo desea hacer el bien. Hay hombres que honran a sus padres, que respetan a sus esposas y a sus esposos. Hay hombres que cuidan a sus hijos, ayudan a sus amigos y aún a los pobres. Eso lo pueden hacer porque esa es la ley de la mente que le dice: tú debes de hacer el bien, tú debes de hacer cosas buenas, y lo pueden hacer. Pero hay algo mayor, que es lo que Dios desea de su creación, en los que le reciben. ¿Estamos acá? La ley de la mente, en el nombre natural que nace, puede ponerle estos deseos. Por eso es que Pablo dice que en nosotros ahora, la iglesia filipense le escribe y le dice: en nosotros ahora no tan solamente yo pongo el querer, sino que yo tengo en ustedes el hacer. Alabado sea el Señor. Entonces, en los hijos hay algo mayor. Pero vamos a la tercera ley. Vamos para allá ahorita. La tercera ley es la ley del pecado. La ley del pecado la identifica en el versículo 14. Dice el apóstol Pablo, y luego leemos el 17 al 21. En el versículo 14 dice el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Pablo está dando una descripción de un hombre en su estado natural. Un hombre vendido al pecado, señoreado por el pecado, dominado por el pecado, esclavizado por el pecado. No tiene potestad autónoma para él poder reinar y señorear sobre el pecado, porque ha sido vendido al pecado. Pero la iglesia fue vendida antes, pero ahora ha sido comprada. Te voy a dar 5 segundos para que celebre esa victoria. Aleluya. Tú fuiste vendido antes de, pero después de Cristo tú has sido comprado, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre eterna del Cordero inmolado de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, en la eternidad, y revelado en el tiempo en una cruz en el Calvario, diciendo: yo compraré a la iglesia y la sellaré con las arras de mi espíritu. Diga conmigo: el espíritu de vida que nos trae el señorío.
Alabado sea el Señor. Estamos entendiendo, mis amados hermanos. El pecado puede reinar sobre los hombres, tener dominio, esclavizar, porque la ley se vale de la fragilidad y la debilidad de la carne como su herramienta de exhibición. Por eso es que cuando la ley de la mente quiere hacer el bien, la ley del pecado se levanta para llevarlos cautivos. Aleluya. Entonces la ley del bien se encuentra en nuestra mente, la ley del pecado en los miembros, pero hay otra ley que es en la que los hijos señorean, y es la ley de vida. Aleluya. Yo pido que esto se internalice en tu espíritu. Si tú entiendes estas verdades eternas en tu espíritu, vas a ser libre de toda opresión mental. Porque no, después que uno deje que esto internalice y se haga reino de Dios en nuestros corazones, se pierde toda apariencia y se vive por la vida de Cristo. Gloria al Señor. Por eso el evangelio, lo voy a repetir nuevamente. El evangelio no es una religión institucionalizada, denominada y establecida por los hombres. El evangelio es la vida de Cristo misma, impartida a todos los hombres que la reciben. Oh Padre, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender esto por tu espíritu. La ley de vida. Diga conmigo, ley de vida. Mire cómo dice Romanos 8:2. Esto no se lo está inventando el pastor. La palabra dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea el Señor. O sea, eso es pasado, ya eso sucedió. Me ha librado del señorío. Por eso es que el pecado no se puede enseñorear más de vosotros, porque ya ha habido una libertad de ese pecado y de la muerte por medio del Espíritu de vida. El escritor sagrado de la carta a los Hebreos dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, en nosotros nos rige una ley mayor. Esa ley mayor, ¿por qué? Porque cambiamos también nuestro sacerdocio. La iglesia no está bajo el sacerdocio de Aarón. La iglesia está bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y el representante es Cristo mismo. Aleluya, gloria al Señor. Si se cambió el sacerdocio, por eso es que ya usted no tiene que traer palomino, usted no tiene que traer carnero ni corderos acá para quemarlos y traer ofrenda de incienso, ni ninguna rutina ceremonial, porque eso era otro orden, eso era otro sacerdocio, eso era Aarón. Pero la iglesia no está en Aarón, la iglesia está en Cristo. Y si hubo un cambio de sacerdocio, hubo un cambio de ley. Y la ley es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y arriba, el Espíritu de vida en Cristo Jesús es esa ley que te gobierna para que exprese el reino de vida. Aleluya. Es un cambio glorioso. Esto es la gloria del nuevo pacto. Estas son las glorias que la iglesia debe entender por su herencia, para ella disfrutar. Y no estar todavía en un viejo orden, sino en el nuevo orden. Esta ley se ha impartido en nuestro espíritu al recibir a Cristo. Esta ley no tan solamente nos permite conocimiento para discernir las cosas del espíritu, sino que nos da la habilidad para vencer el pecado, para reinar por el pecado. Porque hay una ley superior, hay una ley mayor. Es como si Cristo hubiese dicho: dame tu vida, la cual es incapaz de lograr la victoria,
y yo te daré la mía, la cual es todo suficiente para lograr todo el beneplácito de mi voluntad. ¿Lo entendieron? Dame tu vida porque tu vida es incapaz, pero yo te voy a dar la mía por mi espíritu de vida para que todo se pueda lograr. El propósito y el beneplácito de mi voluntad se pueda realizar en ti. No por lo que tú eres, sino por mi espíritu de vida. Oh, gloria al Señor, aleluya. Entonces esto no se trata, mi amado, el evangelio de razón humana. Aquí no trabaja la razón humana. Aquí lo que trabaja es este gobierno, este señorío, esta autoridad, este dominio que se tiene que manifestar en cada hijo. Usted puede dominar lo que no dominaba antes porque hay un señorío de esa ley que lo lleva a manifestar lo que la vida de Cristo es en usted. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Opera por la ley de vida, la cual manifiesta la diferencia. Esto es lo que separa el bien de los hombres y el bien de Dios. El bien de Dios y el bienestar de Él en mi vida se manifiesta por este espíritu de vida. El bienestar de Dios en usted es diferente al bien de los que no están en Cristo. Porque usted puede perdonar y otro que hace bien no puede perdonar. Usted puede restaurar su familia por el bienestar de Dios en usted, pero otro se destruye la familia porque solamente llegó a su propio bien. Entonces, esta ley de vida nos hace manifestar una expresión mayor que nos trae una liberación. Diga conmigo, liberación para expresar la manifestación de la vida de Cristo en su iglesia. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, porque Pablo él menciona a este hombre frustrado en el capítulo 7. Y él dice, miserable de mí. ¿Quién? Un caballero acá que me ayude. Es más, con esto terminamos. El tiempo avanzado. Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Un caballero acá. Es más, Andy, que no sé. Lo que Pablo está queriendo ilustrar, la jurisprudencia romana. Recuerde que esa carta Pablo le escribe a los romanos. Y en la jurisprudencia romana había una condena de pena capital. Y esa condena de pena capital era peor. Recuerde que los romanos tenían los juicios más horripilentos en aquel entonces. O era decapitación o era crucifixión. Pero había otra peor, que era la pena capital. Y los romanos la establecieron como el cuerpo de muerte. ¿Por qué usted cree que Pablo utiliza ese lenguaje? Porque Pablo sabía que ellos debían entender lo que él les quería revelar. Y utiliza un lenguaje que ellos conocían para que entendieran la verdad espiritual y eterna que ellos debían comprender. Entonces había una jurisprudencia romana que era pena capital cuando una persona mataba, asesinaba por alevosía. O sea, vamos a decir que él tomó a otro hermano y le quitó la vida. Y dijo, sí, yo lo hice. Lo maté a sabiendas, le quité la vida a sabiendas. Y yo soy culpable. Ok. Venía una pena capital que le llamaban así mismo, el cuerpo de muerte. Donde ahora él tenía que tomar uno que sea flaquito, que tú lo puedas cargar. Andy, tú lo puedes cargar en tu espalda. O Pedrito, yo creo que Pedrito es el que. Porque es que yo quiero que usted lo pueda ver ilustrado para que entienda. Es glorioso. Pablo quiere que ellos entiendan esto. Él ahora, este fue el que él asesinó. Vamos a decir que él le quitó la vida a Pedrito. Entonces ahora
la pena capital de condenación. Diga conmigo, condenación. A él lo condenaban. Él estaba condenado a este cuerpo de muerte. Y lo tenían que amarrar. A él lo amarraban. Ponte del otro lado. Así. No sé cómo tú lo puedes agarrar ahí porque a él lo amarraban con cadenas. Recuerde, esto es un cadáver. Esto es alguien muerto. Ya en unos días de descomposición, este cuerpo de muerte se va a descomponer. Pero como le dieron pena capital de condenación, su condenación era cargar el cuerpo de muerte donde quiera que iba. Él estaba amarrado. Échatelo ahí a ver si lo puede. Ahí, camina. Un poquito nada más el ejemplo. Ajá, así. Ya. No te me lastimes, varón. Gracias. Ahora él lo tenía que cargar donde quiera. Al baño, a dormir, a comer. Imagínese usted 2 días cargando un cuerpo de muerte en descomposición, donde ya después de un tiempo de angustia, los poros humanos se comienzan a abrir. ¿Recuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Que comenzó a sudar gotas de sangre. Era tanta la aflicción que hubo una sudoporización donde los poros se abren. Y es tanta la angustia que se comienza a abrir los poros en un nivel mayor de lo normal y lo regular. Y ahora este cuerpo le estaba transmitiendo bacterias a este cuerpo. Porque los poros de este hombre se abren por la aflicción. Por eso Pablo dice: miserable de mí. Miserable, ¿cómo yo me puedo liberar de esto? ¿Cómo yo me puedo liberar de esta condena? Pablo está entendiendo esta ley. ¿Cómo yo me puedo quitar este cuerpo de muerte? Porque en 2 días, ¿sabe hasta cuándo lo tenía que cargar? Hasta que él muriera. No se lo podía quitar de encima. Esa era su condena de muerte. Pero gloria a Dios por Cristo. Te voy a dar segundos para que alabes al Señor. Gloria, ¿qué fue lo que hizo Dios? Jesús tomó el cuerpo él y se lo llevó. Dijo: tú no tienes que ya estar con una condena. Tú no tienes que vivir bajo condena. Tú no tienes que vivir bajo condenación. Tú no tienes que vivir bajo juicio. Porque yo tomé el cuerpo de pecado, lo sepulté y resucité para darte una nueva vida. Gracias. Yo te voy a dar, aleluya, unos segundos para que tú adores a Dios, para que tú glorifiques a Dios, porque ya tú no serás señoreado por el pecado ni Dios, porque la gracia de Dios te alcanzó. La gracia de Dios te alcanzó y ya no tienes que vivir. ¿Sabe lo que sucede muchas veces? Que cuando te desalineas, quieres volver a agarrar ese cuerpo. Y ese cuerpo no es el que Dios te ha dado. Es el que muchas veces deseamos cargar. Pero no es el que Dios nos dio, porque Él nos los quitó. Él los sepultó. Lo dice Romano, te lo voy a leer. Mire cómo dice Romano, mire. Sabiendo esto, Romanos 6:6. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de muerte, el cuerpo de pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ponte de pie, amado hermano, ponte de pie. No, yo te tengo que dar unos segundos, porque imagínese, la iglesia ya no está en condenación.
Pero no es por lo que ella hizo, sino por lo que el Hijo hizo, por lo que Cristo hizo, porque Él tomó la peor condena que tenía la humanidad. La humanidad tenía una condena de siglos, de edades, de muchos años, de miles de años. Y Él dijo: tú no tienes que cargar eso. Yo me lo llevo, yo lo mato, yo resucito. Cuando muera, mato el pecado. Y cuando resucite, aleluya, mato la muerte. Y te doy vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Dígale al que está a su lado: no viviré en condenación, porque Cristo me quitó mi pena capital. Alabado sea tu nombre. Cristo quitó mi pena capital. Ahora yo vivo una nueva vida con el señoreo de su Espíritu en mí. Es el Espíritu de Él en nosotros el que nos hace vivir una vida que no podíamos vivir, ganando, aleluya, lo que ya Él nos ha dado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestros corazones. Gracias porque hoy tú nos afirmas en esta verdad de que tú nos has hecho libres por tu gracia y no tenemos que vivir esclavizados con condenas pasadas, con condenas, Señor, que el enemigo quiere que vivamos atados a ella, sino que tú nos has hecho libres y caminaremos en esa verdad eterna y en esa vida que tú nos has regalado por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a expresar esta calidad de vida. Ayúdanos, Señor, a manifestar esta calidad de vida. Ayúdanos, Señor, a que cuando otros vean, puedan ver el señorío de tu vida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén.